Te doy $500 si traduces esto. El millonario se rió, pero Jesús le dio una lección. La lluvia golpeaba las ventanas del piso 62 del edificio Mendoza Pharmaceutical Industries, en el distrito financiero de Ciudad de México. Desde esa altura, las personas en la calle parecían hormigas, insignificantes, prescindibles, exactamente como Eduardo Mendoza las veía. A sus 58 años, Eduardo había construido un imperio farmacéutico valorado en $3.200.000.000. Su rostro aparecía en las portadas de Forbes y Fortune. Sus patentes controlaban medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, y sus políticas de precios habían generado protestas en 17 países latinoamericanos. Pero esa tarde lluviosa de noviembre, Eduardo no pensaba en protestas ni en pobres que no podían pagar sus medicamentos. Estaba obsesionado con algo mucho más importante para él, un pedazo de pergamino amarillento que descansaba bajo cristal blindado sobre su escritorio de mármol italiano. El manuscrito tenía 1990 años de antigüedad. Había sido descubierto 6 meses atrás, en una cueva cerca de Qumran, en las cercanías de Jerusalén, por un equipo de arqueólogos que Eduardo financiaba secretamente. El documento estaba escrito en una mezcla prácticamente indescifrable de arameo antiguo galileo y hebreo bíblico del siglo I después de Cristo. Y Eduardo había gastado exactamente $8 millones intentando traducirlo. 5 equipos de los mejores expertos del mundo habían fallado. 3 rabinos especialistas en textos antiguos de la Universidad Hebrea de Jerusalén habían trabajado 4 meses y solo lograron descifrar fragmentos inconexos. Un equipo de 4 eruditos del Vaticano, con acceso a los archivos secretos de la Santa Sede, habían traducido aproximadamente el 30% antes de admitir derrota. Lingüistas de Oxford, arqueólogos especializados en los manuscritos del Mar Muerto, expertos en dialectos arameos extintos, todos habían fracasado. El manuscrito guardaba sus secretos celosamente, y Eduardo, acostumbrado a comprar cualquier cosa que quisiera, estaba furioso. Esa tarde, los 5 equipos estaban reunidos nuevamente en su sala de juntas. 18 de las mentes más brillantes del mundo en lenguas antiguas, sentados alrededor de una mesa de ébano de 12 metros de largo, bajo lámparas de cristal de Murano que costaban más que una casa promedio. También estaban presentes 8 ejecutivos senior de Mendoza Pharmaceutical, incluyendo a Rodrigo Salinas, su vicepresidente de operaciones. «Damas y caballeros», Eduardo caminaba como depredador entre las sillas, su traje Armani de $3.000 perfectamente planchado, su Rolex de platino centelleando bajo las luces. «Llevamos 6 meses en esto, 6 meses y $8 millones, y lo único que tenemos son fragmentos, suposiciones, teorías». «Señor Mendoza», interrumpió el rabino Abraham Goldstein, un hombre de 72 años con barba blanca y ojos cansados. «Este documento es extraordinariamente complejo. El dialecto arameo es galileo del siglo I, prácticamente extinto. La caligrafía sugiere que fue escrito apresuradamente, quizás escondido con urgencia, y hay peculiaridades lingüísticas que no coinciden con ningún texto conocido de ese período». «No me interesa», Eduardo golpeó la mesa. «Les pago por resultados, no por excusas. Necesito saber qué dice ese manuscrito. Completo, palabra por palabra. ¿Está claro?» En ese momento, su asistente ejecutiva, Mónica Reyes, tocó suavemente la puerta de cristal y entró con expresión incómoda. «Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero hay una situación en recepción». «¿Situación?». Eduardo frunció el ceño. «Mónica, estoy en reunión importante. Que seguridad maneje cualquier...». «Es que...». Mónica tragó saliva.
Hay un hombre pidiendo trabajo como traductor de lenguas antiguas. Dice que puede ayudar con el documento arameo. La recepcionista llamó a seguridad para expulsarlo, pero él insistió en que usted querría verlo porque trabaja por comida, no por dinero. La sala explotó en risas. Los ejecutivos se burlaban abiertamente. Uno de los lingüistas de Oxford murmuró: probablemente otro charlatán que leyó sobre el proyecto en algún blog de arqueología. Pero Eduardo levantó la mano pidiendo silencio. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Una idea deliciosa acababa de formarse en su mente. ¿Saben qué?, dijo lentamente. Traigan al experto. Esto será entretenido. 5 minutos después, la puerta se abrió y entró el hombre más fuera de lugar que jamás había pisado esas oficinas de lujo extremo. Era de estatura media, probablemente unos 35 años, aunque su rostro tenía una cualidad atemporal difícil de definir. Vestía una túnica simple de lino blanco, desgastada pero limpia, que le llegaba hasta las rodillas. Sus pies estaban descalzos, con sandalias de cuero tan gastadas que parecían a punto de desintegrarse. Tenía barba oscura, ojos profundamente cafés y manos callosas de trabajador manual. Pero lo más impactante era su expresión, calma absoluta. No mostraba intimidación ante el lujo opulento, ni nerviosismo ante las miradas despectivas de los presentes. Simplemente caminó hacia el centro de la sala con dignidad serena. ¿Tu nombre?, Eduardo preguntó con tono burlón. No importa mi nombre, el extraño respondió con voz suave pero firme. Tenía acento que ninguno podía ubicar exactamente, como si hablara español perfectamente, pero con entonación de otra época. Escuché que tienen documento en arameo que necesita traducción. ¿Puedo ayudar? Las risas estallaron nuevamente. Rodrigo Salinas, el vicepresidente, se inclinó hacia Eduardo. Jefe, ¿en serio vamos a perder tiempo con este vagabundo? Pero Eduardo estaba disfrutando esto inmensamente. Oh, no, Rodrigo. Esto es oro puro. Miren, se dirigió al extraño. ¿Sabes cuánto hemos gastado intentando traducir ese documento? $8 millones. El extraño respondió sin dudar. Silencio momentáneo. ¿Cómo diablos sabes eso?, Eduardo demandó. Las paredes tienen oídos. La recepcionista habló con el guardia de seguridad. Él mencionó la cifra. Eduardo recuperó su sonrisa arrogante. Bien, entonces sabes que tenemos a los mejores expertos del mundo aquí. Rabinos, eruditos del Vaticano, profesores de Oxford, todos fracasaron. Y tú, un mendigo descalzo que trabaja por comida, piensas que puedes hacer lo que ellos no pudieron. El extraño simplemente asintió. Puedo traducirlo. Esto es ridículo, explotó la doctora Sarah Mitchell, lingüista de Oxford de 53 años. Señor Mendoza, este hombre claramente es un impostor. Probablemente ni siquiera sabe leer hebreo básico, mucho menos arameo galileo del siglo I. Oh, estoy de acuerdo completamente. Eduardo sonrió como tiburón oliendo sangre. Por eso voy a hacer esto interesante. Traigan el manuscrito, ahora. 2 guardias de seguridad entraron cargando la caja de cristal blindado que contenía el pergamino. Lo colocaron sobre la mesa de conferencias. Todos los presentes se inclinaron para observar. El manuscrito era impresionante incluso para los no expertos. El pergamino tenía tono amarillo cremoso profundo, casi dorado en algunas áreas. La tinta era marrón oscura, aplicada con caligrafía urgente pero legible. Se podían distinguir claramente caracteres arameos y hebreos mezclados en patrones que habían vuelto locos a los traductores durante meses. El documento tenía aproximadamente 30 centímetros de largo por 20 de ancho, con escritura densa cubriendo ambos lados. El extraño se acercó lentamente a la caja. Y entonces sucedió algo que varios en la sala notaron, pero ninguno pudo explicar después. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente.
no llanto discreto, lágrimas abundantes que corrieron por sus mejillas mientras miraba fijamente el pergamino a través del cristal. «¿Qué te pasa?», Eduardo preguntó con falsa preocupación. «¿Ya te diste cuenta que no puedes leerlo? ¿Vas a llorar de vergüenza antes de intentarlo siquiera?». El extraño respiró profundamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cuánto dijiste? ¿$500? Oh, ahora hablamos de negocios». Eduardo se frotó las manos teatralmente. «Sí, $500 si traduces ese manuscrito. Pero hay condiciones. Primera, lo haces frente a todos estos testigos. Segunda, cuando falles, y fallarás, porque eres un fraude, te expulso personalmente de este edificio y subo el video a internet». El mendigo que pensó que sabía arameo. «Será viral, te lo garantizo». Los ejecutivos rieron aprobatoriamente. Los académicos parecían incómodos, pero fascinados por el espectáculo. «Tercera condición», Eduardo continuó, acercándose peligrosamente al extraño. «Para traducir el documento necesitas tocarlo, ¿verdad? Necesitas sentir el pergamino, examinar la tinta de cerca». «Sí», el extraño asintió. «Necesito tocar el manuscrito». «¡Perfecto!», Eduardo prácticamente gritó de alegría cruel. «Entonces, cuando lo arruines con tus manos sucias, cuando dañes un documento de 1990 años con tus dedos mugrosos de mendigo, te demando por $10 millones. Tienes todos estos testigos que escucharon que te advertí. ¿Aún quieres intentarlo?». El rabino Goldstein se puso de pie. «Señor Mendoza, esto es excesivo. El documento es invaluable. Si se daña...». «Silencio, Abraham», Eduardo lo cortó. «Este mendigo aceptó las condiciones. ¿Verdad, amigo?». El extraño miró directamente a Eduardo con expresión que el billonario no pudo descifrar completamente. No había desafío, ni miedo, ni arrogancia. Solo una tristeza profunda, como si estuviera viendo algo que Eduardo no podía ver. «Acepto tus condiciones, Eduardo Mendoza», dijo finalmente. «Traduciré el documento. Lo tocaré. Y cuando termine, sabrás exactamente quién soy y por qué estoy aquí». Eduardo sintió un escalofrío involuntario ante esas palabras, pero lo disfrazó con otra carcajada. «Excelente. Rodrigo, graba esto. Quiero capturar el momento exacto cuando este fraude se derrumba». Rodrigo sacó su iPhone, comenzando a grabar. Eduardo ceremoniosamente sacó la llave de su bolsillo y abrió la caja de cristal blindado. El sistema de seguridad emitió un pitido de advertencia. «Adelante, experto». Eduardo hizo gesto burlón de reverencia. «El manuscrito de $8 millones es todo tuyo. Impresióname». El extraño extendió su mano derecha lentamente, como si estuviera a punto de tocar algo sagrado. Sus dedos temblaban visiblemente, y cuando finalmente hicieron contacto con el pergamino de 1990 años, la doctora Mitchell jadeó audiblemente. El rabino Goldstein se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. 3 de los eruditos del Vaticano intercambiaron miradas de shock absoluto. Porque por un instante, solo un instante, pero al menos 7 personas en esa sala lo vieron. Las letras del manuscrito parecieron brillar con luz dorada tenue, como si respondieran al toque del extraño. «¿Vieron eso?», susurró uno de los académicos del Vaticano. «Reflejo de luz», Rodrigo dijo rápidamente, aunque su voz sonaba insegura. «El cristal y las lámparas». Pero el rabino Goldstein estaba pálido como papel, porque él había visto ese tipo de respuesta antes, en textos antiguos de la Torá, en el templo, en lugares santos, y sabía que no era reflejo de luz. Era algo completamente diferente. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta ahora y sientes curiosidad por lo que sucederá con este misterioso traductor, déjanos tu comentario.
¿Alguna vez has presenciado algo que no podías explicar con lógica? Dios obra en formas que desafían nuestra comprensión. Comparte tu ciudad y cuéntanos si te han gustado nuestras historias de fe. El extraño cerró los ojos por un momento largo, sus dedos aún en contacto con el pergamino antiguo. Su respiración era irregular, como si estuviera conteniendo sollozos. Entonces abrió los ojos, y algo había cambiado en su expresión. Ya no era el mendigo humilde que había entrado. Había autoridad ahora, mezclada con dolor profundo. Comenzó a hablar, pero no en español. Las primeras palabras salieron de su boca en un idioma que sonaba antiguo, gutural, hermoso y extraño simultáneamente. El arameo fluyó de sus labios con fluidez absoluta, con acento y entonación que hicieron que el rabino Goldstein literalmente jadeara. «Imposible», Abraham susurró, agarrando el borde de la mesa. Ese es arameo galileo, acento perfecto, pronunciación del siglo I. Nadie, y quiero decir nadie, ha hablado así en 2000 años. Es como escuchar a un nativo de esa época. Eduardo, molesto por no entender, interrumpió. «¡Alto! ¿Qué estás farfullando? Se supone que debes traducir, no recitar en idiomas muertos». El extraño abrió los ojos, lágrimas corriendo libremente ahora. «Perdón», dijo en español, su voz quebrada. «Es que cuando toco este pergamino, cuando leo estas palabras, no es solo texto para mí, es memoria». «¿Memoria?». La doctora Mitchell frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Significa», el extraño continuó colocando ambas manos sobre el manuscrito ahora, «que este documento fue escrito por alguien que yo conocí, alguien que estuvo conmigo en el peor día de mi vida». Eduardo rodó los ojos. «¡Qué dramático! Traduce o lárgate». El extraño asintió lentamente. Entonces comenzó a leer, traduciendo del arameo y hebreo antiguo al español moderno con fluidez sorprendente. «Yo, Dismas Bar Yosef, escribo esto en el año 33 de nuestro cautiverio bajo el Imperio de Roma, en los días inmediatamente posteriores a la Pascua, cuando presencié la muerte del hombre más justo que jamás conocí, y el único que tuvo misericordia de un ladrón como yo». Eduardo interrumpió inmediatamente. «¿Dismas? ¿Quién demonios es Dismas?». «El padre Giovanni Rossetti, uno de los eruditos del Vaticano de 67 años. Se inclinó hacia adelante con ojos muy abiertos. «Señor Mendoza, Dismas es el nombre tradicionalmente atribuido al buen ladrón crucificado junto a Cristo, pero no existe ninguna fuente histórica confirmada que documente su nombre real. Todos los evangelios canónicos solo se refieren a los dos ladrones o los malhechores. Si este manuscrito realmente contiene el nombre Dismas, tal sería la primera evidencia histórica directa del buen ladrón», completó el doctor James Peterson, arqueólogo especializado en los manuscritos del Mar Muerto. «Un documento contemporáneo, escrito por el ladrón mismo. Esto sería revolucionario, es una palabra insuficiente». «¡Continúa!», Eduardo ordenó al extraño, ahora genuinamente interesado. El extraño respiró profundamente, sus manos temblando sobre el pergamino. «Mi nombre significa puesta del sol en arameo. Mis padres me lo dieron porque nací cuando el sol se ocultaba sobre el mar de Galilea. 33 años después, mi vida terminaría mientras el sol se oscurecía sobre Jerusalén, clavado a una cruz romana en el lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera». El extraño hizo pausa, su voz quebrándose. «Dismas describe aquí cómo fue capturado por los romanos 3 días antes de la Pascua. Él y otro ladrón llamado Gestas habían asaltado una caravana cerca de Jericó. Mataron a 2 guardias. Robaron aproximadamente 300 denarios en mercancías y monedas». «Espera», la doctora Mitchell interrumpió, señalando el manuscrito.
¿Dónde dice todo eso? Esa sección del texto que estás mirando tiene, contemos, 11 palabras en arameo. Tú acabas de proporcionar al menos 50 palabras de detalles. El extraño la miró directamente. Porque estoy leyendo entre líneas. Cuando conoces el contexto completo, cuando entiendes la cultura, cuando sabes cómo la gente de esa época escribía, especialmente bajo presión, las palabras dicen más de lo que parecen. Eduardo se cruzó de brazos. Suena a que estás inventando. Suena, dijo el rabino Goldstein lentamente, a que entiende el texto a un nivel que nosotros no alcanzamos en 6 meses de estudio. El extraño continuó, ahora con voz más firme, pero aún quebrándose ocasionalmente. Nos llevaron ante Poncio Pilato. Gestas escupió al prefecto. Yo solo bajé la cabeza, sabiendo que merecíamos la muerte. Pilato nos sentenció a crucifixión junto con otro prisionero, un rabino de Nazaret acusado de sedición y blasfemia. Nos dijeron que crucificarían al rabino en el centro, a mí a su derecha y a Gestas a su izquierda. El extraño se detuvo abruptamente, sollozando abiertamente ahora. Lágrimas caían sobre el pergamino antiguo. Los académicos se tensaron. Lágrimas podían dañar el documento. Pero extrañamente, donde las lágrimas tocaban el pergamino, las letras parecían brillar. No puedo. Necesito un momento. El extraño respiraba con dificultad, como si estuviera reviviendo trauma antiguo. Oh, por favor. Rodrigo bufó. ¿Qué actuación es esta? Es solo traducción de texto viejo. ¿Por qué estás tan afectado? El extraño lo miró con ojos rojos e hinchados, porque este no es solo texto viejo. Este es testimonio de un hombre que murió 6 meses después de escribirlo. Un hombre que vio cosas que cambiaron la historia del mundo. Un hombre que me conoció en mi peor momento. ¿Te conoció? Eduardo preguntó con sarcasmo. ¿Ahora vas a decirnos que tienes 2000 años? El extraño no respondió. Solo continuó traduciendo, su voz apenas un susurro ahora. Nos clavaron a las cruces aproximadamente a la hora sexta, mediodía según el cálculo romano. Escuché cuando clavaron sus manos primero, 3 golpes de martillo sobre metal atravesando carne y golpeando madera. El sonido, nunca olvidaré ese sonido. El extraño tocó sus propias palmas mientras hablaba, como si sintiera dolor fantasma. Varios en la sala notaron el gesto. Esperaba que gritara. Todos los crucificados gritan. Yo grité cuando clavaron mis muñecas. Gestas maldijo a los soldados cuando clavaron las suyas. Pero el nazareno no gritó, solo dijo con voz clara a pesar del dolor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Silencio absoluto en la sala. El padre Rossetti tenía lágrimas corriendo por su rostro. El rabino Goldstein había cerrado los ojos, moviendo sus labios en oración silenciosa. El extraño continuó, ahora visiblemente temblando. Ese fue el momento cuando supe que este hombre era diferente. Los romanos acababan de clavar sus manos a madera, y su primera palabra fue perdón, para los soldados que lo torturaban, para la multitud que se burlaba, para Pilato que lo había condenado, perdón. Mientras colgábamos allí, con el sol del mediodía quemando nuestras espaldas desnudas, Gestas comenzó a burlarse del nazareno. Dijo: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Yo me uní a las burlas al principio. Dije: si eres el rey de los judíos, baja de esa cruz. El extraño se detuvo, su rostro contorsionado en agonía emocional. Pero entonces él me miró. ¿Qué? Eduardo se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. ¿Quién te miró? El nazareno, Jesús. Me miró directamente a los ojos mientras sangre corría por su rostro por la corona de espinas que le habían clavado en la cabeza. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos. El extraño estaba llorando incontrolablemente ahora. No había ira, no había venganza, solo amor. Amor puro, incondicional,
Imposible. Me miró como si conociera cada pecado que había cometido, cada robo, cada asesinato, cada acto de violencia en mis 33 años, y a pesar de todo eso, aún me amaba. La doctora Mitchell estaba inclinada sobre el manuscrito, verificando frenéticamente. Espera, espera. Esta sección aquí, donde estás leyendo, dice algo sobre ojos y amor, pero no con ese nivel de detalle. Como... porque yo estuve ahí. El extraño dijo con tal intensidad que ella retrocedió. Yo sé lo que Dismas sintió, porque yo soy quien lo miró con esos ojos. Eduardo explotó. Ya basta con esta farsa. O traduces el maldito documento o llamo a seguridad. Estoy traduciendo. El extraño respondió con voz sorprendentemente calmada ahora. Pero también estoy corrigiendo, porque Dismas, en su dolor y confusión, cometió algunos errores en los detalles. ¿Errores? El doctor Peterson se puso de pie. ¿Estás diciendo que hay errores en el manuscrito? Uno significativo. El extraño asintió. Aquí, miren esta línea. Señaló una sección específica del pergamino. Dismas escribió que la crucifixión comenzó a la hora tercia, las 9 de la mañana, pero está equivocado. Comenzó a la hora sexta, las 12 del mediodía. Yo lo sé porque... Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. ¿Por qué qué? Eduardo demandó. Porque yo era quien estaba en la cruz del centro. Y recuerdo exactamente cuándo el primer clavo atravesó mi carne. Fue exactamente al mediodía. El sol estaba directamente sobre nuestras cabezas. El padre Rossetti habló con voz temblorosa. El Evangelio de Marcos dice hora tercia. El Evangelio de Juan dice hora sexta. Es una de las discrepancias bíblicas más debatidas en teología. Académicos han argumentado sobre esto durante siglos. Si tú estás diciendo que Juan tenía razón, Juan era más preciso con tiempos, el extraño confirmó. Marcos escribió décadas después, basándose en testimonios secundarios. Juan fue testigo presencial. Fue mediodía exactamente, y 3 horas después, a las 3 de la tarde, cuando yo morí, el sol se oscureció como si el cielo mismo estuviera de luto. Silencio absoluto cayó sobre la sala. Eduardo miró alrededor a los expertos. Todos estaban pálidos, intercambiando miradas de incredulidad mezclada con algo parecido a terror reverencial. Señor Mendoza, el rabino Goldstein habló con voz apenas audible. Necesito ver las palmas de sus manos. ¿Qué? ¿De quién? Del traductor. Necesito ver sus manos. Ahora, ¿has notado alguna vez detalles que otros no ven? ¿Has sentido que alguien conocía tu historia completa sin que tú dijeras una palabra? Coméntanos. ¿Crees que Dios puede revelarse de formas que desafían nuestra lógica? Esta historia apenas comienza a revelar su verdad más profunda. El extraño levantó las manos lentamente, con las palmas hacia arriba. La luz de las lámparas de cristal de Murano cayó sobre ellas, iluminando claramente lo que todos en la sala ahora podían ver. Cicatrices, no cicatrices ordinarias. Eran marcas redondas, irregulares, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro cada una, ubicadas exactamente en el centro de cada palma. La piel alrededor de las cicatrices tenía textura diferente, como si hubiera sanado después de trauma severo hace mucho, mucho tiempo. «Dios santo», susurró el padre Rossetti, poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con estruendo. «Estigmata». «No son estigmata», el doctor Peterson dijo con voz temblorosa, acercándose para examinar mejor. Las estigmatas son heridas que sangran recurrentemente en personas devotas. Estas son cicatrices antiguas, muy antiguas, como si hubieran sido causadas por clavos. El rabino Goldstein completó, su voz apenas audible.
clavos romanos de crucifixión que típicamente atravesaban las muñecas o palmas, dependiendo del método del ejecutor. Eduardo rió nerviosamente, aunque el sonido salió forzado. «Oh, vamos. Claramente son cicatrices que se hizo él mismo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de truco de ilusionista?» «Señor Mendoza», la doctora Mitchell habló, y por primera vez su escepticismo académico sonaba quebrado. «He estudiado heridas de crucifixión en restos arqueológicos. He examinado el único esqueleto confirmado de víctima de crucifixión jamás encontrado, Yehohanan ben Hakkol, descubierto en Jerusalén en 1968. Las marcas en las manos de este hombre son consistentes con trauma de crucifixión antigua». «Imposible», Rodrigo gritó, grabando todo frenéticamente con su iPhone. «¿Está usando maquillaje especial o prótesis o...?» «Ven», el extraño dijo tranquilamente, extendiendo sus manos hacia el doctor Peterson. «Toca las cicatrices, examina la textura de la piel, verifica si es maquillaje». Peterson se acercó vacilante. Con dedos temblorosos tocó las cicatrices. Su rostro palideció inmediatamente. «Son reales», susurró. «La textura de la piel, la forma como el tejido cicatrizó alrededor del punto de entrada. Esto no es maquillaje. Esto es trauma genuino de hace 2000 años». El extraño completó suavemente. «¡Basta!». Eduardo golpeó la mesa con furia. «No voy a permitir este circo en mi empresa. Eres un charlatán con cicatrices falsas y estás inventando la traducción. Demuéstrame que realmente puedes leer ese documento. Dame información que no esté escrita ahí. Algo que solo alguien que estuvo presente podría saber». El extraño miró a Eduardo con expresión de profunda tristeza mezclada con determinación. Entonces volvió su atención al manuscrito y comenzó a leer nuevamente, pero esta vez haciendo algo que congeló la sangre de todos los presentes. Comenzó a añadir detalles que no estaban escritos en el pergamino. «Dismas describe aquí el momento cuando los soldados romanos nos ofrecieron vino mezclado con mirra, un narcótico débil que supuestamente ayudaba con el dolor. Gestas lo rechazó con insultos. Yo lo acepté desesperadamente, pero el nazareno, cuando se lo acercaron a los labios, lo probó brevemente y luego rechazó beberlo». El extraño hizo pausa, sus ojos cerrados como si estuviera reviviendo el momento. El soldado que ofreció el vino se llamaba Marcus Longinus. Tenía aproximadamente 42 años, problema severo en su ojo izquierdo, prácticamente ciego de ese lado por antigua herida de batalla. Por eso se acercó desde mi derecha cuando me ofreció la esponja con vinagre horas después. La doctora Mitchell estaba escaneando el manuscrito frenéticamente. «Esos detalles no están aquí. El nombre Longinus no aparece en ninguna parte del texto. ¿Cómo puedes...?» «Porque yo era quien estaba en esa cruz», el extraño respondió, abriendo los ojos. «Yo vi a Longinus acercarse, yo noté su ojo dañado, yo miré su rostro cuando me ofreció el vinagre, y le dije con mis ojos, porque ya no tenía fuerza para hablar alto, gracias». Longinus, el padre Rossetti susurró con voz quebrada. Es el nombre tradicionalmente atribuido al centurión romano que perforó el costado de Cristo con su lanza. La tradición dice que se convirtió al cristianismo después de la crucifixión, pero nuevamente no hay fuentes históricas confirmadas. «Se convirtió 3 días después», el extraño interrumpió suavemente, «cuando me vio vivo otra vez, cuando toqué las heridas en mi costado, la misma herida que su lanza había causado, y le mostré que había perdonado. Murió mártir en Cesarea 38 años después, decapitado por negarse a hacer sacrificios al emperador Nerón». Silencio absoluto. Eduardo sentía que el piso se movía bajo sus pies. Esto no podía estar sucediendo.
Había explicación lógica. Tenía que haberla. El extraño continuó, su voz más firme ahora, leyendo del manuscrito pero añadiendo capas de conocimiento imposible. Dismas escribe aquí sobre las horas que pasamos colgando. Describe el dolor. Y sí, el dolor era indescriptible. Cada respiración requería empujarse hacia arriba con los pies clavados, poniendo peso sobre las heridas en las muñecas. Asfixia lenta. Pero Dismas omite algo crucial en su relato. ¿Qué omite? El rabino Goldstein preguntó, totalmente absorto ahora. Omite que durante esas horas hablé. No solo las 7 frases famosas que los evangelios registran. Hablé con Dismas. Tuve conversación con él. El extraño tocó una sección específica del manuscrito. Aquí, miren, Dismas escribió, él habló de su madre. Eso es todo, una línea, pero yo recuerdo la conversación completa. Cerró los ojos. Mi madre estaba al pie de la cruz. María de Nazaret, 51 años de edad. Había caminado desde Galilea, 150 kilómetros, cuando escuchó que me habían arrestado. Llegó justo cuando me clavaban a la madera, y el sonido que salió de su garganta cuando vio el primer clavo atravesar mi carne. El extraño se quebró, sollozando abiertamente. Ese sonido fue peor que 1000 clavos, porque era el grito de una madre viendo morir a su hijo de la forma más brutal que Roma había inventado. Le dije a Dismas, continuó con voz rota, mira a esa mujer. Está sufriendo más que yo, porque los clavos en mis manos son hierro, pero los clavos en su corazón son amor. Y Dismas me dijo, y esto no está en el manuscrito porque era demasiado personal para escribirlo. Yo también tengo madre, se llama Raquel, no la veo hace 14 años, desde que elegí vida de crimen. El extraño abrió los ojos mirando directamente a Eduardo. Le prometí a Dismas ese día que si su madre aún vivía, yo la buscaría después de resucitar. La encontré 2 meses después en Jericó. Le dije que su hijo murió perdonado, que estaba en paraíso conmigo, que sus últimas palabras fueron arrepentimiento genuino. Raquel murió en paz 6 años después, sabiendo que volvería a ver a su hijo. ¡Alto, alto, alto! Eduardo estaba temblando ahora, no de miedo sino de furia desesperada. ¿Estás diciendo que eres Jesús? ¿Estás afirmando que eres el mismísimo Cristo? El extraño lo miró con calma absoluta. Estoy traduciendo un manuscrito escrito por Dismas Bar Yosef, el ladrón crucificado a mi derecha hace 2000 años. Estoy corrigiendo errores en su relato porque yo estuve ahí. Estoy añadiendo detalles que él omitió porque los viví personalmente. ¿Qué conclusión sacarías tú? El doctor Peterson habló con voz temblorosa. Señor, necesito preguntarle algo. Algo que solo alguien que estuvo presente podría saber. Los evangelios no lo registran. Ningún texto histórico lo menciona, pero es detalle crucial sobre crucifixión romana. ¿Cuál? El extraño preguntó. Cuando clavaban a las víctimas, usaban sedile, el pequeño asiento de madera que algunas cruces tenían para prolongar la agonía. El extraño asintió lentamente. Mi cruz tenía sedile. Era pieza de madera del tamaño de puño, sobresaliendo de la viga vertical, supuestamente para apoyo, pero su verdadero propósito era diabólico. Permitía que el crucificado viviera horas o días más porque podía descansar peso corporal brevemente, retrasando la asfixia. Dismas y Gestas no tenían sedile. Los romanos querían que murieran rápido porque se acercaba el Sabbat, pero a mí me dieron sedile porque Pilato ordenó específicamente que mi muerte fuera prolongada. Peterson se dejó caer en su silla, pálido como fantasma. Eso es consistente con prácticas romanas documentadas. Pero ese detalle es tan oscuro que solo especialistas en métodos de ejecución romana lo conocerían. ¿Cómo un mendigo sabe esto? Porque no soy mendigo.
El extraño dijo suavemente: «Soy el hombre que murió en esa cruz, el hombre que Dismas conoció, el hombre que le prometió paraíso en su última hora». Eduardo sintió que la realidad se deslizaba. No podía ser real. Era truco elaborado, conspiración, algo, cualquier cosa, excepto lo que parecía ser. El extraño regresó al manuscrito, leyendo la sección final. Dismas escribe aquí sobre las últimas horas. A la hora 9, 3 de la tarde, el cielo se oscureció completamente, no nublado, oscuridad total, como eclipse pero más profunda. Temperatura bajó dramáticamente. La multitud que se burlaba comenzó a gritar de terror. Algunos corrieron, otros cayeron de rodillas. El extraño tocó sus propias costillas mientras leía. Cada respiración era agonía absoluta. Mis pulmones se llenaban de fluido, asfixia lenta, y en ese momento de oscuridad total sentí algo que nunca había sentido antes: separación del Padre. Por primera vez en toda la eternidad estaba solo. Lágrimas corrían por su rostro nuevamente. Por eso grité: «Eloi, Eloi, lema sabactani», Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era duda. Era agonía de llevar todo el pecado de la humanidad y sentir peso de separación de Dios que ese pecado causaba. Pero Dismas omite algo crucial aquí. El extraño continuó, su dedo temblando sobre el pergamino. Después de ese grito, hubo momento de silencio. 30 segundos aproximadamente. La multitud esperaba ver qué pasaría. Y entonces se detuvo, emoción abrumándolo completamente. «¿Entonces qué?», el padre Rossetti preguntó con lágrimas en sus propios ojos. Entonces giré mi cabeza, con tremendo esfuerzo porque los músculos del cuello estaban destrozados por horas de colgajo, y miré a Dismas. Lo miré directamente a los ojos y susurré su nombre. El extraño sollozó. Dije: «Dismas». Él abrió sus ojos, ya casi muertos, ya perdiendo conciencia, y yo dije las palabras que cambiarían su eternidad: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Dismas escribe que esas palabras disolvieron toda mi vida de crimen, que sintió perdón que no merecía, que supo que el hombre sangrante, muriendo como criminal a su lado, era el rey del universo. El extraño levantó la vista, mirando alrededor de la sala. ¿Y saben qué? Dismas tenía razón. Yo soy el rey. No del imperio que Roma temía, del reino que es eterno, y ofrecía a un asesino, ladrón, violento, perdón completo en su última hora, porque ese es exactamente el tipo de rey que soy. Eduardo estaba contra la pared ahora, literalmente acorralado por implicaciones de lo que estaba presenciando. Su mente racional gritaba que esto era imposible, pero 36 años de construir imperio basado en lógica, ciencia, evidencia empírica, todo ese fundamento se estaba resquebrajando. «Demuéstralo», Eduardo dijo con voz desesperada. «Si realmente eres lo que dices ser, demuéstralo. Haz un milagro, camina sobre agua, conviérteme en estatua de sal, algo». El extraño lo miró con tristeza profunda. «Eduardo, he pasado los últimos 45 minutos traduciendo manuscrito que 5 equipos de expertos no pudieron descifrar en 6 meses. He proporcionado detalles históricos que no están escritos en ninguna parte. He mostrado conocimiento de testigo presencial de eventos de hace 2000 años. He mostrado cicatrices de crucifixión. ¿Cuántos milagros necesitas? Si estuvieras en esa sala, rodeado de expertos que no pueden explicar lo que están presenciando, ¿qué harías? ¿Buscarías explicación lógica o abrirías tu corazón a lo imposible? A veces Dios nos confronta de formas que no esperamos. Comparte. ¿Alguna vez has rechazado una verdad porque era demasiado incómoda para aceptar? El rabino Goldstein
Se acercó lentamente al extraño. Sus manos temblaban mientras extendía su propia mano derecha. «Permiso para tocar las cicatrices», dijo con voz reverencial. El extraño asintió, extendiendo sus palmas nuevamente. Abraham tocó las marcas con dedos que habían estudiado textos sagrados durante 54 años, que habían tocado Torás de 1000 años de antigüedad, que habían bendecido a miles de feligreses. Cuando sus dedos hicieron contacto con las cicatrices, el rabino jadeó y cayó de rodillas instantáneamente. «Adonai», susurró en hebreo, luego en español. «Señor». «Abraham», Eduardo gritó, «levántate, es solo un impostor». Pero el rabino ignoró a Eduardo completamente. Con lágrimas corriendo por su barba blanca, miró al extraño. «Las cicatrices están calientes, como si la herida acabara de sanar. Pero la textura de la piel sugiere décadas, siglos de antigüedad. ¿Cómo es posible? Porque mi cuerpo resucitado lleva las marcas de mi muerte». El extraño explicó suavemente, ayudando al rabino a ponerse de pie. «Cuando resucité 3 días después, las heridas habían sanado, pero las cicatrices permanecieron, como recordatorio, como prueba. Tomás necesitó tocar estas mismas cicatrices 8 días después de mi resurrección para creer. Tú las estás tocando 2000 años después». El padre Rossetti se adelantó temblando. ¿Puedo ver tu costado?» El extraño asintió. Lentamente levantó el lado derecho de su túnica, revelando su torso. Y ahí, entre las costillas quinta y sexta, había cicatriz larga, irregular, de aproximadamente 10 centímetros. «Lanza romana estándar», el doctor Peterson murmuró, acercándose para examinar. «Hoja de aproximadamente 45 centímetros de largo. Penetración lateral entre costillas, probablemente perforando pulmón y posiblemente pericardio. Herida que causaría muerte casi instantánea si la persona no estuviera ya muerta». «Ya estaba muerto cuando Longinus clavó su lanza», el extraño confirmó. «Murió a las 3 de la tarde. Longinus perforó mi costado aproximadamente a las 4:30, cuando el centurión necesitaba confirmar muerte para el informe oficial. Juan escribe que salió sangre y agua. La agua era fluido pericárdico mezclado con fluido pleural de los pulmones. Evidencia médica de muerte por asfixia traumática». La doctora Mitchell estaba escribiendo notas frenéticamente. «La descripción médica es perfectamente consistente con muerte por crucifixión seguida de trauma post-mortem de lanza. Esto no es conocimiento que alguien sin entrenamiento médico o histórico extenso, o conocimiento de primera mano». El extraño la interrumpió suavemente. Eduardo sentía que su mundo se derrumbaba. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda golpeó la ventana de piso a techo que daba al distrito financiero de Ciudad de México, 62 pisos abajo. «No», susurró. «No, no, no. Esto es algún tipo de conspiración. Ustedes todos están involucrados. Alguien los pagó para actuar». «Eduardo», el extraño dijo, caminando lentamente hacia él, «nadie necesita pagarme para ser quien soy. Vine a tu edificio hoy porque escuché que tenías manuscrito de Dismas. Vine porque ese manuscrito es testimonio de uno de los mayores actos de misericordia que jamás realicé: perdonar al ladrón moribundo en su última hora». Se detuvo a 3 metros de Eduardo. «Pero también vine por ti». «¿Por mí?» Eduardo rió con histeria. «¿Por qué diablos vendrías por mí? Porque tú, Eduardo Mendoza, eres exactamente como Dismas». Eduardo sintió como si lo hubieran abofeteado. «¿Cómo te atreves? Yo no soy criminal. Soy hombre de negocio respetado, billonario, filántropo». Dismas también tenía justificaciones. El extraño respondió con tristeza. Decía que robaba porque Roma oprimía a su pueblo, que mataba solo a enemigos,
colaboradores romanos, recaudadores de impuestos corruptos, que sus crímenes tenían razones válidas. Tú has construido imperio farmacéutico de 3.200.000 millones de dólares. El extraño continuó, su voz todavía suave, pero ahora con autoridad innegable. Has patentado medicamentos esenciales y los vendes a precios que solo los ricos pueden pagar. Has negado tratamientos a pobres que morían porque no era económicamente viable producir versiones genéricas. Eduardo sintió hielo en sus venas. ¿Cómo sabes? En los últimos 5 años, el extraño interrumpió, 1.247 personas murieron porque no pudieron pagar los medicamentos que tu empresa produce. 1.247 madres, padres, hijos, hijas. Cada uno con nombre, cada uno con historia, cada uno creado a imagen de Dios. Y cada uno, la voz del extraño se quebró emocionalmente, clamó a mí en su último aliento. Recé con Carlos Hernández cuando murió de diabetes a los 32 años porque no podía pagar tu insulina de $500 mensuales. Sostuve a María Fuentes mientras moría de cáncer a los 49 porque tu quimioterapia costaba $8.000 por ciclo. Lloré con el pequeño Alejandro Ruiz cuando murió de leucemia a los 7 años porque sus padres no tenían $60.000 para el tratamiento completo. Eduardo estaba temblando violentamente ahora. Yo no maté a esa gente. Las enfermedades los mataron. Tenías la cura. El extraño dijo con voz que resonó en la sala como trueno distante. Tenías los medicamentos, tenías los tratamientos y elegiste dinero sobre vidas, una y otra vez. 1.247 veces. Caminó más cerca. Dismas mató a 2 personas. 2. Y reconoció que merecía crucifixión por eso. ¿Cuántas personas has matado tú, Eduardo? Y aún te consideras respetable. Eduardo sintió que sus rodillas cedían. Cayó sentado en el piso, su traje Armani de $3.000 arrugándose contra el mármol frío. ¿Qué quieres de mí?, susurró. El extraño se arrodilló frente a él, sus ojos llenos de lágrimas. Lo mismo que quise de Dismas, arrepentimiento, reconocimiento de que has elegido dinero sobre humanidad, admisión de que has construido imperio sobre cadáveres de los pobres. Pero a diferencia de Dismas, el extraño continuó, tú aún tienes tiempo. Dismas solo tuvo 3 horas en la cruz para arrepentirse. Tú has tenido 58 años de vida y te estoy ofreciendo ahora mismo lo que le ofrecí a él. Perdón completo, borrón y cuenta nueva, paraíso garantizado. Eduardo levantó la vista, esperanza desesperada en sus ojos. ¿Qué tengo que hacer? Lo que siempre he pedido, el extraño respondió. Arrepentimiento genuino seguido de acción. Vende tu imperio. 3.200.000 millones de dólares. Úsalos para crear sistema de distribución gratuita de medicamentos para pobres en toda América Latina. Establece clínicas, entrena médicos, proporciona tratamientos sin costo. Y después, el extraño sonrió gentilmente. Sígueme. Dedica el resto de tu vida a servir a los mismos pobres que ignoraste durante décadas, como Zaqueo hizo, como Mateo hizo, como Pablo hizo. Eduardo miró alrededor de la sala. Su vicepresidente Rodrigo lo observaba con expresión indescifrable. Los expertos estaban todos de rodillas, excepto la doctora Mitchell, que lloraba silenciosamente. El manuscrito de $8 millones descansaba sobre la mesa. Testimonio antiguo de transformación en última hora. Pensó en su penthouse de $15 millones, su colección de autos de 8 millones, sus 3 casas de vacaciones, su yate, sus cuentas bancarias, su imperio. Yo no puedo. Eduardo susurró finalmente. Es demasiado. He trabajado toda mi vida por esto. No puedo simplemente renunciar a todo. El extraño asintió tristemente,
como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces elegiste, exactamente como el joven rico que vino a mí hace 2000 años. Llegó corriendo, arrodillándose, preguntando, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Le dije, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y se fue triste, porque era muy rico. Se puso de pie. Marcos escribe que lo miré y lo amé antes de darle esa instrucción. Lo mismo aplica para ti, Eduardo. Te miro con amor. Pero no puedo mentirte. No puedes servir a Dios y al dinero. Debes elegir. Eduardo permaneció sentado en el piso, paralizado entre dos mundos. El extraño caminó de regreso hacia la mesa donde descansaba el manuscrito. Colocó sus manos sobre el pergamino de 1990 años, el mismo pergamino que había brillado cuando él lo tocó la primera vez. Eduardo gritó desde su lugar en el piso, «¡Espera! ¡Ese manuscrito es mío! ¡Pagué $8 millones por él!». El extraño lo miró con tristeza. «No puedes comprar testimonio de redención, Eduardo. Solo puedes recibirlo gratuitamente o rechazarlo completamente. Dismas escribió esto para dar esperanza a futuros pecadores. Tú lo convertiste en objeto de colección para inflar tu ego». Levantó el manuscrito de su caja de cristal. Varios expertos jadearon, moviéndose instintivamente hacia adelante para proteger el documento invaluable. Pero entonces sucedió algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. El manuscrito comenzó a desintegrarse, no quemándose, no descomponiéndose gradualmente, literalmente convirtiéndose en polvo dorado que se deslizaba entre los dedos del extraño como arena fina. En cuestión de 30 segundos, el pergamino de 1990 años, el documento por el cual Eduardo había pagado $8 millones, el testimonio único del buen ladrón, se había convertido en nada excepto polvo brillante que flotaba en el aire bajo las luces de cristal. ¡No!, Eduardo gritó, poniéndose de pie, corriendo hacia la mesa. ¡Lo destruiste! Arruinaste un artefacto histórico invaluable. Te demandaré por cada centavo que tengas. El extraño dejó que el último del polvo dorado cayera de sus manos. Era solo pergamino, Eduardo. Piel de oveja tratada con tinta hecha de carbón vegetal. El verdadero tesoro no era el objeto físico, era la verdad que contenía. La verdad de que incluso en última hora, incluso para el peor pecador, hay perdón disponible. Y esa verdad, el extraño continuó, te la ofrecí en persona, no escrita en pergamino antiguo, sino hablada por los mismos labios que le prometieron paraíso a Dismas. Y tú la rechazaste, nuevamente. Caminó hacia la puerta. El rabino Goldstein se puso de pie. «Señor, por favor, llévame contigo. He esperado toda mi vida por este encuentro». El extraño sonrió gentilmente. «Abraham, no necesitas seguirme físicamente a ninguna parte. Vive lo que aprendiste hoy. Enseña a tu congregación que el perdón está disponible hasta el último aliento. Comparte el testimonio de Dismas. Ese es tu llamado ahora». Se volvió hacia los otros expertos. «Ustedes tres», señaló al padre Rossetti y dos de los eruditos del Vaticano que habían caído de rodillas. «Han tocado lo sagrado hoy. Dejen la academia, dejen los libros sobre Dios y vayan a servir a Dios en los pobres. Esa es la única traducción que importa. Traducir amor divino en acción humana». Luego miró a Eduardo una última vez. 3 años, Eduardo. Tienes 3 años más de vida. Infarto masivo mientras estás en reunión de junta directiva, exactamente como tu padre. Morirás con teléfono en una mano y reportes financieros en la otra. Y entonces enfrentarás las 1.247 personas que murieron porque elegiste ganancias sobre sus vidas. A menos que, añadió con suavidad devastadora, cambies, incluso ahora, incluso en tus últimos 3 años.
como Dismas cambió en sus últimas 3 horas. Caminó hacia la puerta. Esta vez nadie lo detuvo. Cuando alcanzó el umbral, se detuvo sin volverse. ¡Oh, y Rodrigo! El vicepresidente, que había estado grabando todo en su iPhone, se congeló. ¿Sí? Ese video que grabaste no mostrará nada excepto sala vacía y personas hablando con el aire. La evidencia que buscas no existe en formato digital, solo en corazones transformados. Y con eso, el extraño cruzó la puerta. Rodrigo inmediatamente revisó su teléfono. Su rostro palideció. El video mostraba exactamente lo que el extraño había dicho. Sala de juntas, personas mirando hacia espacio vacío, voces hablando pero sin nadie visible respondiéndoles. «Imposible», susurró. «Yo lo vi. Todos lo vimos». «Lo vimos», el padre Rossetti confirmó, todavía de rodillas, «porque fue permitido que lo viéramos. Pero cámaras no pueden capturar lo divino, solo corazones humanos pueden». Eduardo corrió hacia la puerta, salió al pasillo, vacío. Corrió hacia los elevadores. Ninguno se había movido. Bajó corriendo 62 pisos de escaleras, su corazón de 58 años, protestando con cada escalón. Llegó al lobby. La recepcionista lo miró sorprendida. «Señor Mendoza, ¿está bien? ¿El hombre de blanco que subió hace una hora?» Eduardo jadeó. «¿El traductor? ¿Salió?» «¿Qué hombre?» La recepcionista frunció el ceño. «Nadie ha subido a su piso hoy excepto los expertos que llegaron esta mañana». Eduardo sintió que la realidad se rompía completamente. «¿Has rechazado alguna vez una oportunidad que sabías era tu última? Has elegido seguridad temporal sobre transformación eterna». Eduardo tuvo su encuentro con lo divino. ¿Qué harías tú en su lugar? La pregunta no es si Dios puede perdonar, es si nosotros podemos aceptar ese perdón cuando requiere que renunciemos a lo que más amamos. 3 años y 122 días después del encuentro en la sala de juntas, Eduardo Mendoza murió exactamente como había sido predicho. Era martes 13 de febrero, reunión trimestral de junta directiva. Eduardo estaba presentando resultados del cuarto trimestre, récord de ganancias de $247 millones. Las acciones de Mendoza Pharmaceutical habían subido 23%. Forbes acababa de incluirlo en la lista de los 100 billonarios más ricos del mundo. Estaba en medio de una frase sobre márgenes de ganancia cuando sintió dolor agudo en el pecho. Su mano izquierda soltó el control remoto de la presentación. Su mano derecha aferró su teléfono móvil instintivamente. Cayó hacia adelante sobre la mesa de ébano. Reportes financieros se esparcieron alrededor de su cuerpo. Los ejecutivos gritaron, llamaron emergencias, intentaron reanimación cardiopulmonar, pero Eduardo ya no estaba ahí. Su último pensamiento consciente, mientras su cerebro moría lentamente de falta de oxígeno, fue la imagen de un extraño vestido de blanco, con cicatrices en las palmas, diciéndole: 3 años, Eduardo. Había tenido 3 años, 1095 días completos para cambiar, para arrepentirse, para elegir vidas humanas sobre ganancias corporativas. No lo hizo. Durante esos 3 años, Eduardo duplicó esfuerzos para maximizar ganancias. Aumentó precios de medicamentos clave en promedio 38%. Bloqueó producción de genéricos en 14 países usando batallas legales. Rechazó 783 solicitudes de programas de acceso compasivo para pacientes terminales que no podían pagar. En esos 3 años, otras 2.418 personas murieron porque no pudieron pagar los medicamentos de Mendoza Pharmaceutical. El número total ahora era 3.665. Su funeral fue espectacular.
catedral más grande de Ciudad de México, 1.200 asistentes, discursos de políticos, líderes empresariales, celebridades. Llamaron a Eduardo visionario, líder, filántropo. Nadie mencionó a las 3.665 personas cuyas muertes había facilitado. Su fortuna, ahora valorada en $3.900 millones, se disolvió en batalla legal masiva entre sus 3 exesposas y 7 hijos. Los abogados cobraron aproximadamente 800 millones en honorarios. La empresa fue vendida a conglomerado farmacéutico europeo. Los nuevos dueños aumentaron precios aún más. Eduardo fue enterrado en mausoleo de mármol que costó $2 millones. La placa dorada decía Eduardo Mendoza, 1967-2028, pionero, innovador, líder. Pero el verdadero epitafio de Eduardo no estaba grabado en mármol. Estaba escrito en los libros del cielo. Tuvo encuentro con la verdad. Eligió el dinero. Sin embargo, esa tarde en la sala de juntas, hace 3 años, había producido 4 transformaciones milagrosas. El rabino Abraham Goldstein dedicó el resto de su vida a predicar un mensaje que electrizó a su congregación. El Mesías caminó entre nosotros, yo toqué sus cicatrices y ofrece perdón hasta el último aliento. Su sinagoga, que tenía 72 miembros cuando comenzó, creció a 1.200 en 3 años. Abraham murió a los 78 años de infarto pacífico mientras dormía, sonriendo, con libro de Salmos abierto en su pecho. Sus últimas palabras a su esposa fueron: «Lo veré pronto. Al hombre de las cicatrices, lo veré y le daré gracias por permitirme tocar lo eterno». El padre Giovanni Rossetti renunció a su posición en el Vaticano 36 horas después del encuentro. Sus superiores pensaron que había perdido la razón. «He pasado 43 años estudiando a Cristo en bibliotecas», les explicó. «Es tiempo de servir a Cristo en las calles». Se mudó a las favelas de Río de Janeiro. Estableció clínica gratuita usando sus ahorros de vida. Atendió a los pobres más pobres. Cuando le preguntaban por qué un erudito del Vaticano vivía en barrio pobre, respondía: «Porque el hombre al que sirvo nació en establo, murió como criminal, y prefiere la compañía de pecadores sobre santos». Giovanni murió a los 74 años de malaria que contrajo mientras servía en la selva amazónica. Sus últimas palabras, dichas a una niña de 8 años que sostenía su mano, fueron: «No tengas miedo de la muerte pequeña, es solo puerta, y sé quién está del otro lado esperándome». La doctora Sarah Mitchell y el doctor James Peterson continuaron sus carreras académicas, pero algo fundamental había cambiado. En cada conferencia, en cada artículo publicado, en cada clase que enseñaban, incluían nota al pie de página sobre el incidente inexplicable del manuscrito de Dismas. No afirmaban que había sido milagro. Sus mentes académicas no podían hacer ese salto, pero reconocían honestamente: presenciamos evento que desafía explicación racional, manuscrito traducido con precisión imposible por personas sin credenciales, conocimiento demostrado que no podría haberse adquirido por estudio, desintegración de documento antiguo sin fuente externa de calor o químicos. Si esto fue elaborado engaño, sigue siendo el más sofisticado que la academia moderna ha enfrentado. Rodrigo Salinas, el vicepresidente que había grabado el encuentro, sufrió crisis nerviosa 3 semanas después. El video imposible, que mostraba sala vacía mientras claramente recordaba haber visto y escuchado al extraño, lo atormentaba. Consultó a psiquiatras, quienes sugirieron alucinación colectiva o histeria masiva, pero Rodrigo sabía lo que había visto. Había tocado las cicatrices en las manos del extraño. Había sentido el polvo del manuscrito desintegrándose, flotando en el aire. Finalmente, 6 meses después del encuentro, caminó hacia Iglesia Católica cerca de su casa. La primera vez en 32 años que entraba a iglesia. Se arrodilló en banco vacío.
y pronunció oración simple. No sé si eres real, pero si lo eres, si realmente eras tú ese día, necesito saber, necesito certeza, porque si era verdad, entonces he desperdiciado mi vida sirviendo a hombre que rechazó tu oferta, y no quiero terminar como él. No hubo relámpago, no hubo voz del cielo, pero cuando Rodrigo abrió los ojos, vio a anciana en banco delantero. Ella se volvió y sonrió. Tenía cicatriz distintiva en su frente. Rodrigo reconoció la forma. Era la misma que Eduardo describió una vez que Dismas tenía, según el manuscrito, de pelea en su juventud. ¿Necesitas hablar, hijo?, la anciana preguntó en español con acento que sonaba antiguo. Rodrigo nunca compartió completamente lo que discutió con esa anciana durante las próximas 2 horas. Pero cuando salió de la iglesia esa tarde, había renunciado mentalmente a su posición en Mendoza Pharmaceutical. 2 semanas después hizo la renuncia oficial. Usó sus ahorros para abrir negocio pequeño, librería especializada en textos antiguos y testimonios de fe. Nunca se hizo rico, pero por primera vez en su vida adulta dormía en paz. 42 años después del encuentro en la sala de juntas, mucho después de que Eduardo había muerto y sido olvidado, extraños reportes comenzaron a surgir de museos, colecciones privadas y sitios arqueológicos alrededor del mundo. Manuscritos antiguos, considerados indescifrables por décadas, de repente eran traducidos. El patrón era siempre el mismo. Aparecía persona humilde, a menudo vestida de forma simple, ofreciendo ayuda con la traducción. Los mejores expertos habían fallado. El recién llegado tenía éxito en minutos. Y ocasionalmente, no siempre, pero con suficiente frecuencia para convertirse en leyenda susurrada entre arqueólogos y eruditos bíblicos. El traductor mostraba conocimiento de primera mano. Detalles no escritos en el texto, correcciones basadas en haber estado ahí, lágrimas inexplicables al leer ciertos pasajes. Un patrón particular emergió. Manuscritos sobre la crucifixión atraían estos traductores misteriosos más que cualquier otro tipo de documento. En 2045, fragmento de pergamino fue descubierto en Qumran. Datación de carbono lo ubicó en el año 35 después de Cristo. Estaba escrito en arameo, griego y latín mezclados. Combinación tan inusual que ningún equipo de expertos podía traducirlo completamente. Entonces apareció hombre en el sitio de excavación. Aproximadamente 35 años, túnica blanca simple, sandalias gastadas, ofreció ayuda. El director de excavación, nieto del Dr. Peterson, siguiendo los pasos de su abuelo, estaba escéptico pero desesperado. Permitió que el extraño examinara el fragmento. El extraño leyó las primeras líneas y comenzó a llorar. ¿Qué dice?, el joven Peterson preguntó. «Es carta». El extraño respondió con voz quebrada. «Escrita por centurión romano llamado Marcus Longinus, a su hermana en Roma, describiendo el día que ejecutó a 3 criminales en Jerusalén y cómo uno de ellos cambió todo». Tradujo la carta completa. Describió cómo Longinus había perforado el costado de Cristo con su lanza, cómo había visto al hombre morir, y cómo, 3 días después, había visto al mismo hombre vivo nuevamente. Le tocó las heridas. El extraño tradujo, lágrimas corriendo libremente. Longinus tocó las mismas heridas que había causado, y el hombre le dijo: «No tengas miedo, Marcus. Moriste como soldado de Roma, pero renacerás como soldado de Dios». El joven Peterson estaba fascinado. «¿Cómo sabes el nombre Marcus? Esa parte del pergamino está demasiado dañada para leer». El extraño sonrió tristemente. «Porque yo era el hombre cuyo costado Longinus perforó, y yo era quien le mostró las heridas 3 días después. Y yo era quien le prometió que su violencia contra mí sería transformada en testimonio por mí».
Antes de que Peterson pudiera responder, el extraño se desvaneció. Literalmente. Un momento estaba ahí. El siguiente se había ido, sin sonido de pasos, sin rastro de salida. El pergamino, curiosamente, comenzó a brillar con luz dorada tenue. Durante exactamente 60 segundos. Luego la luz desapareció, pero la traducción que el extraño había proporcionado resultó ser perfectamente precisa cuando finalmente lograron descifrar el manuscrito usando tecnología avanzada 2 años después. Y en las redes sociales, en foros de arqueología, en salas de conferencias académicas, la pregunta susurrada creció más fuerte. ¿Y si es real? ¿Y si realmente es él? ¿Y si ha estado caminando entre nosotros todo este tiempo, traduciendo su propia historia, corrigiendo nuestros errores, ofreciendo perdón a cualquiera que lo acepte? En pequeña librería en Ciudad de México, Rodrigo Salinas, ahora de 83 años, frágil pero con ojos claros, leyó los reportes sobre el traductor misterioso de Qumran. Sonrió. «Lo sé», murmuró para sí mismo. «Sé que eres tú, todavía caminando, todavía ofreciendo, todavía esperando que rechacemos nuestros imperios y elijamos vida». Esa noche, Rodrigo murió pacíficamente en su sueño. Tenía Biblia abierta en su pecho. El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lo encontraron con dedo señalando verso 43. Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En el margen, con letra temblorosa de anciano, Rodrigo había escrito: «Lo prometió a Dismas, lo prometió a todos, solo debemos aceptar, como hice yo, como Eduardo no hizo. Que Dios tenga misericordia de todos los que, como Eduardo, eligen oro sobre Dios, porque ese oro se convertirá en polvo, como el manuscrito, como todo lo que no es eterno. Y los demás, los que elegimos el polvo, que brilla con luz divina sobre el oro que solo refleja luz humana, veremos de nuevo al traductor, y dirá: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Espero ese día, como Dismas esperó, como todos los redimidos esperan. Debajo había añadido postdata: «Eduardo fue enterrado con su oro. Yo seré enterrado con mi esperanza. No sé cuál pesará más en la balanza eterna, pero creo que sé. Y por esa creencia viví diferente los últimos 42 años. Valió la pena cada centavo que no gané, cada poder que no perseguí, cada momento que elegí servir sobre acumular». El traductor dijo: «No puedes servir a Dios y al dinero». Eduardo sirvió al dinero hasta su último aliento. Yo serví a Dios desde mi primer aliento después de ese encuentro. En 3 años sabremos quién eligió correctamente. La librería de Rodrigo fue heredada a Fundación sin fines de lucro que él había establecido. Continuó operando, distribuyendo textos religiosos gratuitos a prisiones, hospitales, centros de rehabilitación. Y ocasionalmente, no siempre, pero con suficiente frecuencia para que se convirtiera en tradición susurrada, aparecía hombre vestido de blanco. Pedía texto específico. Lo leía en silencio. Lloraba, dejaba dinero en el mostrador, siempre exactamente $500, y desaparecía antes de que nadie pudiera preguntarle su nombre, porque algunos nombres no necesitan ser preguntados. Algunos nombres están escritos en cicatrices, y algunos nombres, el nombre sobre todo nombre, se revelan no en truenos o terremotos, sino en lágrimas de amor por manuscritos antiguos que cuentan historias de redención en última hora. Dismas encontró redención en sus últimas 3 horas. Eduardo rechazó redención en sus últimos 3 años. El traductor, el que estuvo en la cruz del centro, el que prometió paraíso, el que murió y resucitó, el que camina todavía entre nosotros traduciendo su propia historia, ofrece la misma elección a todos, hasta el último aliento, hasta la última oportunidad.
hasta que cada manuscrito sea traducido, cada corazón sea alcanzado, cada Dismas potencial escuche las palabras: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La pregunta nunca fue si el traductor aparecería. La pregunta siempre fue: cuando aparezca en tu sala de juntas, en tu vida, en tu momento de verdad, ¿serás Eduardo o serás Dismas? El manuscrito se convirtió en polvo, pero la verdad que contenía es eterna. Y el traductor aún camina, ofreciendo $500 de misericordia por tu tesoro de billones, sabiendo que la mayoría dirá no, esperando que algunos, solo algunos, digan sí, y por esos algunos vale cada lágrima, cada cicatriz, cada cruz, porque el amor no cuenta costo, solo cuenta almas, una por una, hasta la última. Hemos compartido esta historia que nos recuerda que el encuentro más importante de tu vida podría venir disfrazado de mendigo, podría pedirte que renuncies a lo que más amas. Podría ofrecerte $500 de gracia por tu imperio de orgullo. La pregunta final no es ¿por qué Dios permite sufrimiento?, sino ¿por qué nosotros elegimos oro sobre Dios? Eduardo tuvo 3 años de advertencia y nunca cambió. Dismas tuvo 3 horas y fue transformado. El tiempo no es lo que importa, es la decisión. ¿Qué eliges tú hoy? Comenta tu reflexión, y si esta historia tocó tu alma, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 50,000 suscriptores para Navidad, compartiendo este mensaje de redención.